Hola queridos amigos y hermanos, estamos nuevamente con nuestro programa Lecciones para la Eternidad, ya comenzando con la lección número 7 y agradecemos también a todas aquellas personas que nos ayudan a compartir y también rogamos a cada uno de ustedes que puedan suscribirse al canal y también compartir con sus amigos, familiares y si desean también puedan comentar para que nosotros también podamos hacer los saludos pertinentes, ¿no? Así que sin más que decir eso, quiero presentar a las personas que me acompañan en esta ocasión. Tenemos a mi lado izquierdo Valeria. ¿Cómo está Valeria? Estoy muy agradecida por otra oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Amén. Y también tenemos a nuestro hermano Moses, que siempre él está presente con nosotros, ya creo que Algunas veces. bastante, ¿no? Bastante, así que bienvenido hermano. Muchas gracias y gracias a los hermanos que nos acompañan siempre. Amén. Bien, queridos amigos, tenemos un estudio interesante durante esta semana. Sin embargo, para entrarnos de lleno, vamos a inclinar nuestros rostros y pedir la sabiduría divina. Valeria, ¿será que nos pueda dirigir con la oración? Sí. Okay. Querido Padre que está en el cielo, te pedimos que nos ayude a comprender tu palabra, Padre. Te pedimos que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón y esté con las personas que van a ver este video para que ellos comprendan tu palabra y que vivan tus promesas. Este es mi pedido y el agradecimiento en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el estudio de esta semana justamente habla de bienaventurados los que creen y trataremos de continuar algunos testimonios de algunos individuos específicos que acreditaron de que Jesús realmente hizo ciertos milagros, resucitó muertos. Vamos a ver algunos ejemplos como de Abraham, que está un ejemplo en el Antiguo Testamento. Veremos también de Tomás. Sin embargo, hasta esta ocasión ya hemos visto varios ejemplos de testimonio las semanas anteriores de Juan el Bautista, de la multitud. También hemos visto de Natanael, de los discípulos de Juan, etcétera, etcétera. Hemos visto muchos discípulos que dieron un testimonio de que realmente Cristo era el Mesías. Y la semana que pasó hablamos también un poco de la división que causó con la predicación de Jesús. Así que continuaremos esta semana hablando, ¿no?, de los que son bienaventurados, los que creen. Y hablaremos un poquito acerca de qué significa creer y que nos enseña eso en la experiencia también de Abraham. El texto que nos regala la lección está en Juan 20:29, que dice Jesús a Tomás, dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos son los que no vieron y creyeron. Más luego vamos a comentar esa escena justamente de Tomás, cuando él muestra su incredulidad, sin embargo cuando ve la evidencia, pues cree en Jesús. Sin más que hablar en este punto, vamos de lleno a entrarnos al día de domingo, que nos habla de la experiencia de Abraham, ¿no? Nos remontamos un poco al Antiguo Testamento, a la historia de Abraham. Así que la pregunta que la lección nos ofrece es esta: ¿por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? Recordemos que el apóstol Juan es el que menciona a Abraham, ¿sí?, como escritor. Así que vamos a aprender en esta ocasión un poco más de Abraham. ¿Por qué Juan incluye a Abraham en su evangelio? Moses o Valeria puede comenzar. Bien, una vez más buenas noches a los que nos siguen y a los hermanos que aquí están con nosotros. Antes de hablar directamente de Abraham, creo que hay algo que podemos poner bien claro ahora al comienzo y que está en los comentarios de Elena White de la lección aún de sábado, pero es importante para
comprender un poquito más la creencia de Abraham, el testimonio de María y todos los otros que vamos a ver, porque aunque varios aquí eran testigos de que Jesús era el Mesías, en el caso de Pilato que no era el criminal que le acusaban de ser, pero la lección trae desde hace bastante tiempo ya la cuestión de creer. Ujú. Habla de la gente que creyó, las personas que creyeron, los que no creyeron, los resultados. Pero la pregunta que podríamos hacer es, ¿qué es necesariamente creer entonces? ¿No? ¿Qué es? Porque de pronto nuestra mente está solamente el hecho de que dar crédito. Entonces, si yo creo que todo eso es verdad, estoy creyendo en Jesús. Pero sabemos que Satanás también cree en todo eso porque lo vio con sus ojos y cree, está seguro que es verdad y eso no le va a salvar. Ujú. Eso no hace diferencia para él, o sea, es la verdad y es contra la verdad que quiere luchar, o sea, podemos creer en la verdad mientras luchamos contra la verdad también. Y uno de los textos en los cuales Elena White comenta eso está ahí y que dice lo siguiente en la lección de sábado. Muchos aceptan a Jesús como un principio, una creencia, pero no tienen una fe salvadora en Él como su sacrificio y salvador. O sea, creer en Jesús, creer que existe, o sea, decimos aquí en portugués, no acreditar. Creer realmente, o sea, de que Él existe, de que existió, de que es bueno, de que es un salvador, está bien. Pero la creencia verdadera, que realmente es verdad, hace un cambio en ti. Si al creer en Jesús nada cambió en ti, es que estás con ese tipo de creencias, como un principio, algo así nomás, así como los gnósticos que creen cosas abstratas, ¿no? Entonces creemos en eso abstrato y eso es, nada cambia en mi vida por eso. Pero sigue diciendo aquí, Elena White, no se dan cuenta de que Cristo ha muerto para salvarlos del castigo de la ley que han transgredido. Y después hace la pregunta, ¿crees que Cristo como vuestro sustituto paga la deuda de vuestra transgresión? Pero no para que continuéis en el pecado, sino para que seáis salvados de vuestros pecados. O sea, también creer que Jesús murió por mí, no es solo eso, creer en Jesús. Eso es creer, pero no comprender. Dios no quiere que seamos solamente creyentes ciegos. Quiere que sepamos en qué creemos, que tengamos cómo dar razón de nuestra fe. Y aquí dice, Jesús murió por nuestros pecados, pero no para que sigamos en el pecado. O sea, si creemos en Jesús y seguimos en pecado, es que no hemos creído en Jesús en realidad. Creemos en su poder, pero no de salvarme del pecado que está en mí, o del pecado que quiero cometer. Y después Elena White dice, podéis decir que creéis en Jesús cuando tenéis una apreciación del coste de la salvación, cuando sabes cuánto costó, cuán grande es el precio. Podéis hacer esta afirmación cuando sentís que Jesús murió por vosotros, cuando tenéis una fe inteligente y comprensiva de qué? De que su muerte hace posible que dejéis de pecar y perfeccionéis un carácter justo por la gracia de Dios. Hermano, busca entonces en tu fe, en tu corazón, y mira, creo yo realmente en Jesús de modo que este cambia mi vida, esta creencia puede cambiar mi corazón, y que este Jesús que murió para salvarme del pecado, no quiere salvarme completamente del pecado, sino estamos en riesgo de tener una fe falla. Y ahora entramos en el caso de Abraham. Aquí dice, ¿por qué el testimonio de Abraham es tan importante al punto de ser incluido en el Evangelio de Juan? Abraham fue el primero a ver el día de Jesús y creer realmente. ¿Y cómo sabemos que Abraham creyó en verdad en el día de Jesús? ¿Cómo sabemos, estamos seguros? Porque él podría también haber creído como decimos al comienzo, ¿no? Ah, sí, va a venir un Mesías, sí, está bien. Pero mira que dice Romanos 4. 4, a partir del verso 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría que gloriarse, pero no ante Dios. O sea, primer punto, la fe de Abraham
le justificó. Entonces le quitó el pecado que ya había cometido. Pero el verso 4 dice, perdón, 5. Pero el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, dos cosas sucedieron a Abraham. Tuvo la justicia de Dios impartida y también como dice la otra, no sé cómo será en español, pero aquí decimos imputada y impartida. Lo mismo, Ujú. imputada e impartida. Eso. Entonces, esas dos justicias acompañan a los que creen. Y en el caso de Abraham fue exactamente eso. Abraham creyó realmente en Jesús, pero, como trae aquí la lección, ¿no? La cuestión de Abraham, ¿por qué el testimonio de Abraham es tan importante? Porque de Abraham iba a salir Jesús. En Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y eso se ha cumplido en Jesús y Abraham lo sabía y lo creyó. Entonces es uno de los testimonios más importantes, ¿no? Pero yo creo que ya he hablado mucho, entonces les doy la oportunidad. Amén. Valeria, ¿algo que comentar? Sobre el ejemplo de Abraham, el que Moses ya estaba hablando, tiene un texto de Elena White que dice así: el premio no se otorga por las obras, a fin de que nadie se alabe, mas es todo por gracia. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra no se le cuenta el salario por mesé, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al limpio, la fe le es contada por justicia. Por lo tanto, no hay motivo para que uno se gloríe sobre otro o manifieste envidia hacia otro. Nadie obtiene un privilegio superior a otro, ni puede alguien reclamar la recompensa como un derecho. Cuando una persona tiene Jesús en su corazón, el yo no está más en él, es Cristo. Entonces, no hay que se gloriar, nada de esto, mas sí es glorificar a Jesucristo. Es lo que Abraham hizo en esta historia. Amén. Interesante, ¿no? Porque nos habla, de hecho, bienaventurados los que creen. Y bien definió Moisés acerca de qué significa la fe. La fe es una apreciación del costo de la salvación. Y es más, la fe es tan esencial que el que se acerca a Dios es necesario que tenga fe. Porque sin fe, la Escritura dice que es imposible agradar a Dios. Pero esa fe no es una fe como lo que tiene Satanás y sus ángeles y ellos tiemblan. Es una fe muy inteligente. Usted mencionó algo en la cita que decía que es una apreciación del costo de la salvación, es una afirmación cuando tú afirmas que realmente Cristo murió por tus pecados. Ahora, eso me traía a la mente la declaración que hace Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, si tú no comprendes que realmente Dios ha amado al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que tú seas salvo, para que tú y yo, tu familia, el mundo entero sea salvo por aquella, entonces no tienes fe. Porque la fe consiste en que tú aprecies eso, que realmente Dios, el creador del universo, vino a este mundo que estaba perdido para salvarte. Eso es tener fe. Y tener fe es justamente conocer a ese Dios. Sin duda alguna, por eso dice, es una apreciación del costo de la salvación. O sea, yo creo que ahí está la clave para... Uno no puede tener fe si es que no aprecia algo, si es que no conoce realmente quién es. Por eso es que es tan esencial. Yo creo que si uno incluso aprecia esa fe, quiere decir que tiene una fe inteligente. Sí. Y es importante comprender lo siguiente también, Ronald, que a veces la persona entiende todo eso teóricamente y cree que Jesús vino a salvar el mundo, pero no. Jesús vino a salvar a ti, específicamente a ti como persona. ¿Y de qué vino a salvarte? De todos tus pecados. Si no eres capaz de ver los pecados en tu vida, Jesús no vino para ti.
Tienes que mirarte adentro y encontrar qué es que Jesús vino a eliminar en mi carácter. Eso es una fe inteligente. Si Jesús vino a salvarme del pecado, bueno, ¿cuál pecado? Exacto. Si yo no sé de qué pecado me vino a salvar, quiere decir dos cosas. O yo no tengo pecado y no sé qué hago aquí, o de pronto yo esté ciego a mis pecados, o nunca me he detenido a mirar adentro si es que hay algo que Dios quiera purificar, ¿no? Jesús vino por mí. No tengo que pensar solamente que vino por el mundo, pero por mí. Amén. Y es interesante porque eh, Mateo mismo, en el capítulo 1, declara que se llamará su nombre Jesús y dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la escritura es clara, no dice en sus pecados. Uhum. Eso indica de que tú tienes que entender de que Cristo vino a salvarte de tus pecados y Él no quiere que continúes en tus pecados porque vino a salvarte, es una salvación completa. Así que yo creo que este asunto de fe va mucho más allá que sencillamente decir, yo creo, y no, como decir intelectualmente, asiento de que, bueno, creo que Dios existe. No, Satanás tiene ese tipo de creencia. Así que, bueno, yo creo que en las lecciones que van a venir vamos a hablar un poco más detallado acerca de la fe. Más ahora, otro punto que me llamó también la atención es cómo Juan menciona aquí a Abraham, porque la escritura sencillamente dice, y creyó Abraham y su fe fue contado por justicia. Romanos dice, y su fe fue atribuida, la palabra utiliza, ¿no? Atribuida, que es lo mismo que imputada. Así que la fe es contada por justicia. O sea, si yo creo, tengo una apreciación del costo de la salvación y entiendo que Jesús vino a morir en mi lugar, me salvó de mis pecados, me perdonó, me limpió, me regeneró. Entonces, si yo creo eso, que Él ha hecho eso y lo está haciendo, entonces esa fe es contada por justicia. Yo puedo encontrarme delante de Cristo como justo. Por eso mencionaba de que fe es una fe muy inteligente, porque aprecia el costo de la salvación. Ahora, pasando al siguiente día, que habla de otro testigo, que es el testimonio de María. Esta es una escena muy interesante, ¿no? Encontramos en el capítulo 12 de Juan. Y la pregunta que la lección nos hace es, ¿qué significado tenía aquí las acciones de María? Recordemos, esta escena es, Juan lo tilda como María, ¿no? Lucas lo menciona como María Magdalena. Así que esta María es justamente la hermana de Lázaro. Hace poco Jesús había resucitado a Lázaro y ahora se encontraba en casa de Simón, el leproso, que aparentemente tenían un parentesco entre Lázaro y Simón y María y Marta. Y ocurre una escena interesante donde María pues entendió algo que en los capítulos anteriores Jesús había mencionado que ninguno de sus discípulos había entendido. Entonces ella gasta todo lo que tenía, todos sus recursos, como agradecimiento por la resurrección de Lázaro y también como agradecimiento porque ella había sido perdonada. Ahora, la pregunta era, ¿qué significado tenía aquí las acciones de María? ¿Por qué estaba haciendo ese gesto? ¿Por qué comprar, como decir, algo tan caro? ¿Y por qué daban un testimonio de que realmente era Jesús? Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar incluso de esto? Porque yo ya he escuchado muchas prédicas acerca de esta historia, ¿no? De esta mujer que es María Magdalena. Y siempre hacen un paralelismo con los resultados finales de lo que va a ser el Evangelio, o sea, con los 144.000, la actitud de esta mujer. ¿Qué podemos comentar de eso? Bueno, ¿quer falar ou posso? Bien, aqui me parece interessante ver que Maria, ella realmente creyó en Jesús, y eso sabemos por qué. Porque ella compró este perfume, ¿no? Este ungüento, decimos aquí, para ungir a Jesús por ocasión de su... porque era rey, ¿no? Ella lo reconoció como rey y quería hacer un homenaje. Pero después supo que iba a morir.
Antes hablaba de vida eterna y de todas las cosas, entonces ella creyó que era un rey. Pero entonces cuando dijo que iba a morir, ella creyó que iba a morir. Pero eso no le hizo cambiar su fe. Entonces no dijo, no, que gasté ese montón de plata con esa cuestión y ahora ni va a ser rey. ¿Qué va a poder ofrecerme? Pero no, el reconocimiento de María era por una cuestión. ¿Qué había hecho Jesús con María? ¿Qué había hecho? La había perdonado, la había perdonado 7 veces, ¿no? Porque dice, echó 7 demonios de esta Sí, mujer. o sea, ella reconocía la gran malignidad del pecado y esta actitud fue en gratitud a Jesús por liberarla del pecado. No tenía como los otros las vanas esperanzas de que fuera un gran rey terrestre y que entonces Israel iba a ser grande. Seguro también tenía un poco de eso en su mente, pero no era eso lo que le motivó. Hay un texto de la hermana Elena, yo no sé si Valeria lo tiene ahí o si alguien lo tiene, que está en la lección, que habla Sí. que fue el Espíritu Santo Santo. que la dirigió. Si tienes ahí, puede leer, Valeria, por favor. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una existencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. Mira, y entonces, mucha gente puede pensar, no, el Espíritu habla con cualquiera. Hermanos, el Espíritu no habla directamente o no mueve directamente a alguien que no esté susceptible. Alguien que no esté dispuesto a reconocer a Dios, a su grandeza y estar humilde bajo la mano de Dios. Y eso encontró el Espíritu en María, que había reconocido su pecaminosidad y en gratitud quería hacer algo por Cristo, pero no sabía cómo, decía el Espíritu profecía. Entonces el Espíritu le guió. Ni ella sabía explicar por qué había hecho eso. Interesante. Sí. O sea, ahí tenemos un ejemplo de alguien, primero, que creyó realmente en Jesús, que tuvo su vida transformada, que tenía gratitud por el perdón, o sea, reconocía todo lo que leímos al principio de lo que cree. Tenía reconocimiento del pecado y tenía reconocimiento de que Jesús pudo hacer por ella. Aunque no total, pero en lo poco que vio, sabía. Y de esta manera llegó a ser usada por el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí un gran testimonio de esta mujer de parte de María, extremadamente lindo. Es interesante porque o sea, la manera en que cómo trabaja el Espíritu Santo cuando uno reconoce a Jesús como su Salvador personal. Y el Espíritu Santo lo conduce a aquella acción de María. Porque la cita decía que no conocía ella misma el significado de por qué había escogido esa ocasión. No tenía cómo explicar a las personas que cuando derramó, porque dice el lugar se llenó de olor, ¿no? De olor de perfume. Y ahí hubieron algunos de sus discípulos, especialmente fue Judas, quien dijo, bueno, o sea, que la palabra es, qué desperdicio, ¿no? O sea, si hubiera mejor vendido a los pobres y hubiéramos hecho como si una obra de caridad. Bueno, eso lo decía porque él era ladrón. Los escritores del Nuevo Testamento señalan claramente eso, de la actitud de Judas. Sin embargo, ese olor todo el mundo lo pudo reconocer y ella no sabía cómo explicar por qué estaba haciendo eso. Sencillamente había sido movido por el Espíritu. Yo cuando pienso y digo, wow, o sea, hay cosas que el hombre puede hacer sin entender lo que está haciendo. Así es, ese es cuando el Espíritu Santo realmente empieza a controlar tu vida. Y ella entendió eso. Ella dice que simplemente quería agradecer a su maestro por lo que había hecho. Y hay una cita que habla cuando, no sé si está aquí. am, eh, a ver, creo que no está en esta parte cuando Jesús, esto ocurre en el Getsemaní. No sé si ahí alguien tiene. Mas, sin embargo, la escena ocurre de que cuando Jesús entró aquella noche cuando pidió a sus discípulos que oraran, entró en esa noche de tinieblas. Jesús llevó un recuerdo. Sus discípulos no pudieron orar juntamente con él, pero él llevó un recuerdo, el acto de María. Y él llevó eso como un recuerdo para las generaciones incluso futuras de que él sería pronto
quebrantado como ese perfume fue quebrantado, su cuerpo sería quebrantado. Pero al resucitar, así como el perfume, se llenaría todo el mundo de ese olor fragante. Jesús llevó ese recuerdo, ese acto de que su evangelio tendría eficacia al final y que el mundo entero respondería. Él mismo incluso declaró: cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y literalmente eso, Jesús, aquella escena de María, él se llevó ese recuerdo, quizás en ese momento donde parecía que se alejaba por la eternidad de su Padre, todo el peso de los pecados era puesto sobre sus espaldas. Lo único que Jesús tenía en su recuerdo era aquel acto. Ni siquiera sus discípulos pudieron orar, a pesar de que rogó 3 veces, cayó, sudó sangre, mas ese simple recuerdo llevó. Y eso dio esperanza, yo creo que en Jesús, de que por más que sus amigos más cercanos e íntimos no pudiesen orar con él, aún sabiendo él que de que pronto se alejarían, traicionarían, negarían, pero aquel acto fue clave para Jesús, de que al resucitar habría resultados, que los seres humanos se entregarían, estarían dispuestos de dar todo al Señor, dispuestos a poner en sus pies para el avance de su obra. Y hay de hecho mucha enseñanza acerca de aquel acto, porque Jesús mismo dice de que ese acto que hizo María se iba a contar, ¿no? Ese evangelio se iba a contarse por las edades eternas. Así que hay una enseñanza ahí de que la humanidad entera sin duda alguna va a responder un día, porque Cristo realmente ha resucitado y la obra que Él ha hecho pronto va a ser tan atractivo que toda la humanidad va a desearla. Yo creo que va a cumplirse, yo al menos creo fielmente de que se va a cumplirse eso. Aquel acto fue quizás en miniatura lo que hizo María Magdalena, pero pronto veremos a nivel global. Así que yo aprendí mucho, medité mucho en la experiencia, dije, wow, el Señor sin duda alguna quiere hoy en día que tengamos ese mismo espíritu de María Magdalena, ¿no? De estar dispuestos al Señor, no importa el costo, no importa el costo. Lo que el Señor quiere es, mientras estemos vivos, démosle a Él lo que está, o sea, todo lo que tenemos. Pasando eso, no sé si Valeria quería comentar algo más. Tiene un texto que resume todo lo que ustedes hicieron, que es así: si confiamos en Él y le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos por la senda que nos conduzca a la victoria sobre toda pasión pecaminosa. Esta es una promesa. Sobre todo rasgo de carácter que no es semejante al carácter de nuestro modelo divino. Tenemos que creer, y María creyó en esto. Uh-huh. Y ella fue transformada, su vida fue transformada porque ella dejó que el Espíritu Santo trabajase en su vida. Mientras leía en la experiencia de María Magdalena cuando decía que se habían sacado 7 demonios, decía, eso me enseñó a mí de que a veces siempre hay personas que nos piden orar por alguien, ¿no? Y a veces oramos 1 o 2 veces, pero Jesús oró 7 veces por esa mujer. O sea, uno a veces dice, ya oré por esa persona y puede desistir. No, Jesús oró 7 veces. Y eso me enseñó a mí de que si hay alguien que pide oración o si yo estoy necesitado, debo persistir en la oración. Jesús mismo no vaciló o no desistió en la oración. Oró 7 veces y María fue totalmente liberada. O sea, yo puedo orar 1, pero aún puede haber problemas en esa persona. Pero debo seguir orando, así como lo hizo Jesús. Y veremos cómo cambiarán esas personas, ¿no? Porque vemos en el testimonio de María quién fue ella. Bien, ahora viene otro testimonio, como dice el título, el testimonio involuntario de Pilato. Esta es una historia muy interesante. Así que, bueno, yo quiero que hablen ahora sí. A veces hablo mucho, me emociono.
La pregunta es esta: ¿cómo se relaciona el veredicto de Pilato con el tema del Evangelio de Juan? ¿Qué podemos hablar de este personaje? Bien, no voy a hablar mucho, pero la verdad es que yo creo que aquí encontramos uno de los ejemplos que citamos al comienzo de personas que dan crédito, pero no creen realmente en la cuestión, ¿no? Aquí en el caso de Pilato es interesante ver que él le quitó la culpa a Jesús que le daban los sacerdotes, trataba de mostrarles como inocente de las acusaciones de los judíos y también lo reconoció de manera pública cuando puso ahí en la cruz el nombre, aquí está el rey de los judíos, ¿no? Fue Pilato quien escribió eso. Entonces, aquí vemos un símbolo de quien creyó, pero no inteligentemente. Él no sabía por qué creyó. Cuando Jesús cuando él tuvo la duda, ¿no? ¿Qué es la verdad? Preguntó a Jesús, pero ni siquiera esperó la respuesta para saber, o sea, él no quería saber realmente la verdad. Él la conocía parcialmente y se contentó con eso. Entonces, aquí está la fe falsa, la que da crédito, pero no cambia la vida y las actitudes. Interesante. Valeria. Pilato tenía ante sí a la verdad misma. Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús. Es un ejemplo trágico que no dejemos que esto se hace en nuestra vida, más que nosotros creyamos realmente en Jesús y que dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida verdaderamente. Amén. Amén. Y qué interesante de Pilato, ¿no? Porque era un gobernante romano. Y yo creo que cuando hizo esa pregunta, Jesús mismo mencionaba de que yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad, oye mi voz. Cuando Jesús hizo esta expresión, Pilato se preguntó qué es la verdad. Yo me preguntaba, ¿por qué estaba preguntando Pilato qué es la verdad? ¿Acaso él no sabía como líder político de que la verdad era justamente la suma de sus leyes? ¿Por qué preguntó toda la verdad? Porque se dio cuenta, creo yo, de que eh, habían traído un hombre inocente. Él mismo dio testimonio, incluso su esposa mismo dijo, no, es un hombre santo, ¿no? Tuve visiones de noche. Y él mismo vio en su actitud de Jesús, tuvo tres veces probó y dijo, no, sin duda alguna, este es inocente. Pero sin embargo había un pueblo que aparentemente era un pueblo que tenía la verdad, y más sin embargo estaban pidiendo a alguien para que le juzgue. ¿Qué estaban queriendo decir incluso este pueblo? De que ellos no tenían quizás toda la verdad para juzgar de acuerdo a las leyes porque no era permitido matar, más sin embargo este gobernante, pues de acuerdo a la suma de su verdad, podía juzgarla justamente. Pero vemos en la actitud de Pilato, a pesar de que él confirmó deseos de toda la gente, dice, él reconoció, no, sin duda alguna este es Dios. Él reconoció eso de que realmente era Dios. Mas sin embargo ellos empezaron a decir, si no eres amigo de César, o sea, empezaron como decir, a meterle más presión. Y Pilato, en vez de liberarlo, teniendo en sus manos para librarlo a Jesús, por la presión del pueblo, porque amaba más su posición, dejó dejó de seducirse, se puede decir así, por el pueblo para seguir ocupando su puesto y prefirió condenarlo a Jesús, a pesar de que él hizo un gesto de lavarse las manos, mas sin embargo fue una condena porque él tenía en sus manos, se supone que su juicio era justo y verdad, pero vemos ahí de que su juicio no era realmente justo y verdad, era un juez corrupto. Así que me llamó mucho eso la atención, ¿no? O sea, un gobernante haciendo ese tipo de preguntas. ¿Qué es verdad? Yo me ponía a preguntarme, ¿será que yo tengo la certeza de que realmente conozco lo que es la verdad? Porque Jesús mismo declaró, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Fue la pregunta de un gobernante. Y yo creo que la pregunta hoy aún repercute en nosotros, en nuestro mundo hoy, de que, ¿qué es la verdad? Tú conoces la verdad. Porque si conoces esa verdad,
déjame decirte que serás libre, porque la verdad liberta. ¿Pero liberta de qué? Yo te animo a que lo descubras por ti mismo, porque la lección de Juan sin duda alguna nos ha hecho un llamado continuo de conocer las escrituras por nosotros mismos. Amén. Bien, sin más que decir eso, eh, vamos a mencionar al otro que es el testimonio de Tomás, ¿no? Donde la lección al principio nos regaló el pasaje de Tomás. Lo interesante en esta escena es que Tomás no estaba en aquella ocasión cuando Jesús se aparece. Y el hombre dice, bueno, yo no he visto, yo no sé por qué Jesús se le aparece a algunos y no a mí. Y su pregunta, o él expresó y dijo, bueno, si yo no lo veo con mis propios ojos y no lo toco sus costados, no lo voy a creerlo. Entonces dice, bueno, ¿qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? ¿Qué grave error cometió él? ¿Qué podemos responder a esto? Me parece que Tomás fue el más contundente en eso, pero yo creo que él no fue el único también, Ujú. que solo creyó después que vio. Pero él fue el que tuvo la oportunidad más clara de creer sin ver. ¿Por qué? Primero las mujeres lo vieron y en la época, no estoy diciendo que estaban correctos, pero en la época no se daba mucho valor al testimonio de las mujeres. No se daba mucho valor. Entonces, eso no es un crédito, pero ahora Tomás tenía el testimonio de ellas, tenía el testimonio de los dos de Maús y tenía el testimonio de los 11, de los 10, ¿no? Porque Judas ya había muerto en este momento. Él tenía el testimonio de todos ellos y aún así no creyó. Pero el principal problema con Tomás fue justamente el que sucede muchas veces con nosotros, que no podemos creer en lo que está escrito si no vemos claramente las cosas. Si está escrito, ¿se va a cumplir sí o no? Sí se va a cumplir. Y lo que Jesús esperaba y hizo con todos los discípulos, y por eso al principio dije que yo creo que Tomás no fue el único. Ninguno de los discípulos comprendió a través de la Biblia que Jesús iba a resucitar y ni a través de las propias palabras de Jesús antes de morir. Ellos no comprendieron eso, no creyeron. Pero en este momento Tomás estaba con el máximo número de pruebas que él podía tener. Solo le faltaba una. Ver. Pero cuando ya ves, ¿necesitas fe? No. No. Ya vi, ¿para qué voy a tener fe? Sí. Un ateo supuestamente no tiene fe porque él solo cree en lo que ve. Entonces no necesita fe, aunque creen en tantas cosas que no vieron, que yo creo que tiene más fe que nosotros, pero aún así, la fe se cultiva a través de creer en aquello que está escrito, especialmente. La fe la gente trata de aplicarla a varios otros ámbitos de la vida, pero en ninguna área de la vida la fe puede aplicarse enteramente como es con la vida religiosa. Creer en lo que está escrito, creer que eso va a transformar tu vida y permitir que esta creencia realmente lo haga, que transforme tu vida, ¿no? Y en el caso de Tomás, tenemos un gran ejemplo y estoy seguro que si Tomás supiera lo que pasó después, él nunca iba a querer tener la misma actitud porque se volvió un símbolo de la incredulidad. Sí. Aunque después seguramente se tornó un apóstol fervoroso, ¿no? Y que murió trabajando en la obra del Evangelio, se hizo un ejemplo de lo que no debemos ser. Podría ser nuestro ejemplo. Podrían entonces mirar a la Biblia. Yo no veo a Jesús, pero Tomás tampoco lo vio y creyó. Pero no, ahora tenemos gente que dice, si yo pudiera como Tomás ver a Jesús, entonces tenemos un mal ejemplo ahí de su parte, ¿no? Pero a contrapartida tenemos tantos otros. Tenemos Adán, Moisés, Enoc, Abraham, que no estuvieron ahí mismo cuando Jesús vino, pero creyeron en él. Ujú. Y todos los otros que creyeron después, ¿no? Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué? Interesante pregunta, ¿no? ¿Por qué creemos? ¿Y quién es Él para nosotros, para que creámosle? O sea, y a veces yo siempre me preguntaba eso cuando aún estaba en la iglesia. Alguna vez me pregunté, ¿no? Porque es necesario hacerse preguntas también. Ujú. Yo me hacía esta pregunta, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué yo debo dar diezmos y ofrendas a la iglesia? ¿Por qué debo participar de las reuniones? ¿Por qué debo aceptar el rito de la Santa Cena? Sí, que yo he escuchado mucha gente que decía, no, que lo correcto hay que hacerlo porque es correcto. Y es verdad. Pero ¿por qué es correcto?
¿Me entiendes? Ujú. ¿Por qué? Eso no es malo preguntarse esas cosas. Es bueno porque yo también he escuchado gente decir que es mejor que un muchacho esté en la iglesia, pecando en la iglesia que afuera. Pero ¿para qué ir a la iglesia entonces? La iglesia supuestamente te va a salvar del pecado, no es un lugar donde te controlas para no cometer grandes pecados. No es eso. Si no tienes una fe viva y sabes por qué crees en Jesús, creo porque lo leí, creo que porque cambió mi vida, porque veo el testimonio en la vida de los otros, ¿cuál es tu motivación? No, para creer en Jesús. Sí, porque es necesario hacernos de pregunta, ¿por qué y para qué? Ujú. Un cristiano tiene que hacerse preguntas continuamente y como dice esta cita, quiero leer en Camino a Cristo, la lección nos regala, Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia. Sí, por eso yo me hacía preguntas, ¿no? ¿Por qué hago? ¿Por qué? Hasta que descubrí por mí mismo. Y Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Y eso es tan cierto porque eh, la fe, sin duda alguna, se basa en evidencias. Incluso Dios mismo dice en Isaías, venid pues y razonemos juntos. Dios no dice crea ciegamente o tú aceptas sin preguntar, no. Dios dice venid y razonemos juntos. Y la fe justamente es eso también, porque lo que acabamos de leer dice que todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Yo creo que la escritura es tan clara al decirnos de que la fe no es simplemente es una fe ciega, se basa en evidencias, apela a nuestra razón, nos hace pensar y decir, wow, no, sin duda alguna tiene razón el creador de los cielos. O sea, se basa la fe en evidencias, no en demostraciones. Así que para mí, cuando leí esta cita, dije, wow, qué maravillosa cita encontré. Eh, yo le animo, ¿no? De que usted continuamente haga ese tipo de preguntas mientras estudie o mientras, o quizás aún no sabe muchas cosas, porque cuando a veces sucede esta situación, ¿no? Tú ya estás un buen tiempo en la iglesia, pero sin embargo, nunca te has preguntado por qué lo haces. Porque normalmente uno lo hace porque los padres exigen o algún hermano me invitó y yo simplemente le sigo la corriente y hago lo que ellos hacen. No, eso quiere decir que por más que tú puedes estar profesando una verdad, pero no sabes por qué profesas. Y de hecho Dios no quiere eso, sino quiere Él que tengas una fe inteligente de que entiendas y comprendas por qué lo estás haciendo. No sé si Valeria quería comentar algo más. Yo creo que tiene mucho que comentar. Es lo que ustedes hablaron, que acá dice, muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviese las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. Mm, No comprende que no solamente tiene esa prueba, sino mucho más. Muchos que como Tomás esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda en un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales. Muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. Hoy tenemos muchas evidencias a través de la palabra de Dios, de la creación y del espíritu de profecía también y de ujú. las experiencias personales. Entonces, no tenemos que dejar para a mañana, pero si tenemos la oportunidad hoy, creyamos hoy y tenemos esta promesa en nuestro corazón. Amén. Yo recuerdo aún alguna vez me preguntaban, ¿es pecado dudar? No, o sea, Tomás dudó y Jesús no le condenó a Tomás. Dijo, ¿por qué dudaste? Y mostró su propia incredulidad. Jesús fue paciente y
se presentó ante él, bueno, Tomás, aquí estoy, puedes tocarla. Y al verla Tomás, sin duda alguna, dijo, creo en ese Señor. O sea, dudar no siempre es malo, ¿no? No podríamos tildarlo como que está pecando contra el Espíritu Santo. Pero cuando dudas, pero si encuentras la evidencia, tú debes creerle esa evidencia. Porque hoy en día la filosofía enseña de que la base de ello siempre es la duda, siempre cuestionarla todo, minuciosamente. Todo se cuestiona. ¿Y a dónde lleva eso? Valeria leo algo de que nunca comprenderán estos hombres, ¿no? A pesar de que las evidencias siempre tratan de dudar. No consiste en ese tipo de duda, ¿no? O sea, yo podría dudar de que, bueno, no sé si tan cierta es esta o lo que me han enseñado, no lo sé, pero si yo a través del estudio y a través de enseñanzas me confirman de que realmente es verdad, yo necesito aceptarla y creerla. Yo creo que la Biblia es muy clara al enseñarlos de esa manera, de que cómo debemos creerla. O sea, si dudamos, no quiere decir que estamos perdidos. Si no dudamos, pero siempre va a haber evidencias, ¿no? Sí, que no amemos la duda, ¿no? Sí, no nos espaciemos en eso, cuestionarla a cada punto, porque es lo que hace Sí, o sea, la la filosofía. persona que ama la duda es aquella que siempre busca Ujú, motivos para no creer. exacto, La duda existe hasta que tenga las evidencias, ¿no? Eso es, así es en la persona transformada. correcto. Bien. Bueno, creo que tan rápidamente hemos llegado a la última parte, que el día jueves habla de nuestro testimonio en favor de Jesús. Ah, la pregunta es esto, ¿por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Ver, por ejemplo, bueno, Mateo, ¿no? Ujú. Mateo 24, que nos da una profecía mesiánica donde muchas de esas profecías se cumplieron. Así que, ¿con qué cosas más contamos hoy para creerla? Ah, realmente yo creo que cada persona tiene que estudiar, porque a veces podemos decir algunas cosas que para nosotros son grandes puntos que nos prueban algo, Ujú, pero las personas tienen que buscar por sí mismas. Pero para poner ejemplos, entonces realmente, la profecía, por ejemplo, de la destrucción de Jerusalén. Tenemos pruebas arqueológicas de que eso estaba escrito antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, de que esas personas, no que estaba escrito antes, pero que las personas que lo escribieron vivieron antes de esta época. Entonces vemos ahí la profecía que fue hecha antes siendo cumplida en este momento. Podemos ver también, y eso yo creo que es una gran prueba, cómo la Biblia puede cambiar la vida de las personas. Hay un pastor en Brasil que siempre acostumbra decir que si llegas a una cárcel y dejas un libro de filosofía ahí con los presos, puedes llegar después de unos años y nada pasó, nada cambió. Pero si dejas una Biblia, a los tiempos vuelves y algo cambió. No queda, o sea, este libro en sí mismo ya tiene poder. Por donde pasa tiene poder. El mismo hecho de que esté vivo este libro significa algo, porque nunca un libro ha sido más odiado que la Biblia. ¿Qué otro libro conocéis que fue cazado, quemado, que la gente que le enseñaba fue muerta, o sea, echada de su país? Si vamos a ver, el libro más odiado de todos los tiempos fue la Biblia, pero ujú. sigue siendo el libro más impreso en el mundo, más leído, más comprado, más vendido. Es un milagro de Dios, no hay razón. En cuestiones de filosofía, en cuestiones de lenguaje, la Biblia no es el mejor ejemplo que hay. Es un libro muy sencillo. Y voy a decir la verdad también, hay aparentes errores incluso, porque a veces dice algún punto en un momento, en otro momento dice algún punto un poco diferente, algunas cuestiones de años. Y todo eso podría ser, no, mira, está equivocada la Biblia. Pero no, para nosotros puede ser más bien una prueba de su veracidad. Fue escrita por muchas personas y cada quien tiene su punto de vista de la historia, cada quien tiene sus informaciones. Ujú. O sea, hay muchas cosas que uno puede, mientras estudia, ver solamente acerca de la Biblia, ¿no? Pero si la persona cree que la Biblia, en su completud, como dice Pedro, toda la escritura es inspirada, Por Dios. no hay como creer en la Biblia y no creer en Jesús. Es imposible. Es imposible creer en una cosa y no creer en otra. Por lo tanto,
como dije, ¿no? Yo creo que cada quien puede buscar sus propias razones. Como decíamos, si tienes dudas, busca a resolver las dudas, que no quedes con ellas. Pero un último punto entonces para encerrar mi comentario en este día, es que si tú ya eres un cristiano y tienes fe plena en la palabra de Dios, si tienes ya confianza realmente en el poder de Jesús, en el sacrificio que hizo por ti especialmente, que quiere salvarte del pecado, ¿sabes cuál es la mayor evidencia que mucha gente va a tener de la realidad de todo esto? Que tú seas un testimonio, que tu familia sea una familia bien ordenada, es el mayor testimonio que hay. Entonces hay muchos a los cuales no vas a poder explicar muchas cosas y eso, pero el simple hecho de que vivas lo que está aquí hace que seas una luz y que las personas entonces vean a Jesús a través de nosotros. Amén. Valeria. Hoy tenemos la oportunidad de ser testimonios de Jesús. No por los dichos de Nicodemos, ni de Natanael, la mujer de Samaria, mas es por la lectura de las Escrituras y la convicción producida por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Ese es el secreto que podemos ser testimonios de Jesús, y es un privilegio, es un gran privilegio. Amén. Amén. Y de hecho nosotros hoy en día tenemos más testimonios. Recordemos que Juan registró señales de lo que Cristo ha hecho. Dice, para que creamos que Él es el Hijo del bien. Y aquel que cree tiene vida eterna. O sea, es la razón por la que este evangelio se escribió. Juan escribió muchos milagros, señales, la alimentación de los 5,000, la resurrección de Lázaro, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que creamos y tengamos vida eterna. Ahora, nosotros hoy en día tenemos mayor evidencia que en los tiempos de Jesús, porque los que vieron esas señales eran individuos y unos cuantos un poco de la multitud que creyeron, porque siempre había una división. Más hoy en día nosotros por la historia bíblica sabemos de que todas aquellas escenas en tiempos de Jesús ocurrieron tal cual había sido predicho, especialmente con respecto a Jesús, conforme a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y se cumplieron tan fielmente. Mateo 24 también hemos visto cumplirse sobre la destrucción de Jerusalén. También hemos visto el surgimiento del hombre de pecado, ¿sí? Del hombre de pecado. Y también si revisamos Apocalipsis, vimos el cumplimiento de Apocalipsis 13, 7, 14, 11 y 12. Vemos un cumplimiento fiel de las Sagradas Escrituras y de hecho tenemos mayor evidencia. Y nosotros mismos, como Valeria mismo decía, ¿no? De que hemos sido llamados a dar testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento compilados, ¿no? Un libro completo. En tiempos de Jesús tenían ahí la ley y los profetas. Hoy nosotros tenemos Nuevo y Antiguo. Y aún todos aquellos adventistas que tienen un poco para entender mejor, tienen también los escritos del Espíritu de Profecía. Así que sin duda alguna hemos sido también llamados como aquellos hombres que testificaron acerca de Cristo. Nosotros somos llamados también a testificar de lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo está haciendo y lo hará. Tenemos evidencia suficiente para creer que Él es el Redentor del mundo, que Él es el que salva del pecado al pecador. Así que, sin duda alguna, es la invitación para todos nosotros. Hemos sido llamados a ser una luz en este mundo. Y qué mejor tener esto, como mi madre decía, ¿no? Tenerla bien marcada. Así que quiero decir lo que estudiada, escribes algo, tomas tus apuntes, lo lees y fundamentas así tu fe. Si quieres dar testimonio, tienes que estudiar las Sagradas Escrituras y acomodar tu vida a las Sagradas Escrituras. Porque hay otros que prefieren acomodar las Escrituras a su vida. No. Usted necesita estudiar las Sagradas Escrituras y acomodar su vida a lo que está escrito, para que sea un testimonio viviente de que pueda tu vida mismo testificar de lo que Cristo ha hecho por ti y por tu familia. Yo le invito a que usted sea un estudiante diligente de las Sagradas Escrituras.
y no cese. No se deje engañar, fundamente su fe en la roca firme que es Cristo y no sea llevado por cualquier viento de doctrina, porque hoy más que nunca están soplando ahí vientos de doctrina que aquel que su fe está fundada en la arena, pues se lo lleva rápidamente. Necesitamos fundamentar nuestra fe en la roca que es Cristo. Que el Señor le bendiga y también saludamos a aquellas personas que nos ayudan a compartir la lección de escuela sabática y especialmente al hermano, que siempre me olvido el nombre, pero es el hermano de nuestro hermano David que está con nosotros, nuestro hermano Abel Corso, y a nuestra hermana Liliana Freitas. Que el Señor les pueda bendecir, sigan orando por nosotros y que el Señor les dé bendiciones. Hasta la próxima. IAG, juntos avanzaremos. Thank you.